Siempre fui la que llegaba temprano y se iba tarde. La que revisaba los contratos antes de que Rodrigo los firmara, aunque él nunca lo supo. La que llamaba al contador cuando los números no cerraban, aunque nadie me lo pidió. La que guardaba silencio en las reuniones familiares mientras los hombres hablaban de negocios, como si yo no existiera. 63 años. Así llegué hasta acá a este punto. No con una maleta, no con un grito. Llegué con un folder Manila que encontré en el cajón equivocado, en el momento equivocado, mientras mi esposo estaba conectado a un monitor cardíaco en el 3er piso de un hospital. Eso fue hace 4 días, y desde entonces no he dormido más de 2 horas seguidas. El martes por la noche, Rodrigo se quejó de un dolor en el pecho mientras cenábamos. Yo pensé que era el estrés. Siempre era el estrés. 40 años de matrimonio y ese hombre nunca había admitido que algo le dolía de verdad. Así que cuando dijo, Lorena, creo que algo está mal, supe que era serio. Llamé a la ambulancia yo misma. Mateo llegó al hospital 20 minutos después que yo. Su camisa estaba perfectamente planchada para ser medianoche. Eso me llamó la atención, pero no dije nada. Me abrazó. Me dijo, tranquila, mamá. Me trajo un café que no tomé. Los médicos dijeron que había sido un infarto leve, que Rodrigo estaba estable, que necesitaba reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Esa noche volví a casa sola. La casa estaba oscura y silenciosa como siempre. Rodrigo y yo llevábamos años viviendo en paralelo. Él en su oficina hasta las 10 de la noche. Yo en la sala, leyendo o viendo algo en la televisión que nunca me importaba del todo. Nos cruzábamos en el desayuno. A veces en la cena. No peleábamos. Eso era lo que yo le contaba a mis amigas cuando me preguntaban cómo estaba el matrimonio. Bien, no peleamos. Como si la ausencia de gritos fuera suficiente prueba de amor. Me senté en el sillón del estudio sin encender la luz. Solo quería estar quieta un momento. Sentir el silencio antes de que llegara el peso de los días que venían. Fue en tos a seco entonces, cuando vi que el cajón del escritorio de Rodrigo estaba entreabierto. Rodrigo nunca dejaba ese cajón abierto. Era un hombre de orden casi obsesivo. Cada cosa en su lugar. Cada papel en su carpeta. Cada carpeta en su cajón. Esa era una de las pocas cosas que yo admiraba de él, genuinamente. Su disciplina. Me levanté. No sé por qué. Tal vez solo para cerrarlo. Pero cuando lo jalé para cerrarlo, vi que había algo mal puesto, y un folder que sobresalía, como si alguien lo hubiera revisado rápido y lo hubiera devuelto sin cuidado. Lo saqué. En la portada con letra de Rodrigo decía, reestructuración societaria, confidencial. Debí haberlo dejado ahí. Eso es lo que pienso ahora, a veces, cuando el cansancio me gana. Que debí haberlo cerrado, haberme ido a la cama y haber fingido que nunca lo vi. Pero no lo hice. Lo abrí. Las primeras páginas eran documentos técnicos, nombres de empresas, números de registro, fechas. El tipo de papeles que Rodrigo siempre decía que yo no necesitaba entender. Pasé las hojas despacio, y en la página 9 encontré lo que cambió todo. Era un contrato de transferencia de participaciones societarias. La empresa era la misma que Rodrigo había construido durante 32 años. La empresa que yo había visto crecer desde una oficina con 2 empleados hasta lo que era hoy. El cedente era Rodrigo Andrade Villanueva. Los cesionarios eran 2 personas. El primero era Mateo Andrade Reyes, nuestro hijo. El segundo era una mujer. Un nombre que yo nunca había escuchado. Valentina Sousa Restrepo. La fecha del contrato era el 14 de marzo. 3 meses antes del infarto.
3 meses antes de que yo estuviera sentada sola en este estudio oscuro, sosteniendo un papel que me decía que la empresa ya no era de Rodrigo, que ya no era nuestra, que mientras yo servía la cena y lavaba los platos y creía que todo seguía igual, algo se había firmado sin que yo supiera nada. Me quedé muy quieta. El papel temblaba un poco. O tal vez eran mis manos. Guardé el folder exactamente donde lo encontré. No sé por qué hice eso primero. Supongo que necesitaba tiempo. Supongo que una parte de mí quería creer que había una explicación simple, una reestructura legal normal, un tecnicismo que yo no entendía. Me fui a la cama. No dormí. A las 6 de la mañana ya estaba sentada en la cocina con una taza de café frío frente a mí, pensando en Valentina Sousa Restrepo. Ese nombre no era de ningún socio que yo conociera. En 40 años, yo había conocido a todos los socios de Rodrigo. Había cocinado para ellos. Había saludado a sus esposas. Había aguantado sus bromas sobre la señora del jefe, como si eso fuera todo lo que yo era. Valentina Sousa Restrepo no era nadie de ese mundo. O al menos eso creía yo. Fui al hospital a las 10 de la mañana. Rodrigo estaba mejor, con más color. Sentado en la cama, y molesto con los cables del monitor como siempre estaba molesto con cualquier cosa que limitara su movimiento. Me vio entrar y sonrió. «Ya me quiero ir a casa», dijo. «Te quedan por lo menos 10 días aquí», le dije. Los médicos fueron claros. Se quejó. Yo me senté a su lado. Le tomé la mano. Esa mano que yo conocía de memoria, con sus venas gruesas y su alianza de bodas que nunca se quitaba. No le pregunté nada. No era el momento. Pero mientras él hablaba de lo incómoda que era la cama del hospital, yo pensaba en ese nombre. Valentina. Pensaba en la fecha. 14 de marzo. Pensaba en Mateo llegando al hospital con la camisa perfectamente planchada a medianoche. Eso no era normal. Eso era una persona que ya sabía lo que iba a pasar. Esa tarde, Mateo vino al hospital. Trajo frutas, una revista de negocios para su padre, y esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado calculada para un hijo de 34 años. Me saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo estás, mamá? ¿Dormiste?» «Algo», le dije. Nos sentamos los tres en la habitación. Rodrigo y Mateo hablaron de la empresa, de los proyectos en curso, de un cliente que estaba esperando una respuesta. Yo escuché, como siempre. Y en algún momento Mateo dijo: «No te preocupes, papá. Todo está bajo control. Yo me encargo». Rodrigo asintió con alivio. Yo miré a Mateo. Él no me miró a mí. Eso también era información. Esa noche volví al estudio. Saqué el folder de nuevo. Esta vez lo leí completo. Cada página, cada cláusula. Había cosas que yo no entendía del todo en términos legales, pero entendía lo suficiente. Rodrigo había transferido el 60% de sus participaciones en la empresa, y 40% a Mateo, 20% a Valentina Sousa Restrepo. A cambio de Valentina, no había contraprestación económica registrada. Eso significaba que ese 20% se lo había dado, regalado, a una mujer cuyo nombre yo no conocía. Me pregunté cuánto tiempo llevaba Rodrigo conociéndola. Me pregunté si Mateo lo sabía. Me pregunté cuántas cenas, cuántas noches, cuántos «estoy bien, solo cansado» habían sido parte de esto. Pero lo que más me pregunté fue algo diferente. Me pregunté por qué nadie, en ningún momento, había sentido que yo merecía saber algo. Al día siguiente llamé a Patricia. Patricia Fuentes era mi amiga desde hacía 22 años. Había sido contadora de empresas medianas durante toda su vida profesional. Y aunque ya estaba retirada,
Su cabeza seguía siendo más rápida que la de muchos jóvenes que yo conocía. Le dije que necesitaba verla. No le dije por qué. Llegué a su casa con el folder bajo el brazo y una sensación extraña en el estómago. Algo entre el miedo y la determinación. Como cuando uno sabe que están a punto de abrir una puerta que no se puede volver a cerrar. Patricia me recibió con café y sin preguntas. Puse el folder sobre su mesa. Ella lo abrió. Lo leyó en silencio. Pasó las páginas con esa calma profesional que siempre me había admirado. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Cuándo te enteraste de esto? Hace 2 días. ¿Rodrigo sabe que lo encontraste? No. Ella asintió despacio. Cerró el folder. Lorena, dijo con cuidado. Esto no es una reestructura normal. Ya lo suponía. El 20% a nombre de esa mujer, o sin contraprestación registrada. Hizo una pausa. Esto tiene que haber pasado por un notario. Tiene registro público, lo que significa que si alguien quiere investigarlo, se puede investigar. ¿Y yo? ¿Qué derechos tengo yo en todo esto? Patricia me miró fijo. Eso depende de varias cosas, dijo. Pero lo primero que necesitas es un abogado. Uno bueno. Antes de que Rodrigo salga del hospital. Guardé silencio un momento. ¿Crees que Mateo lo planeó? Patricia dudó antes de responder. Creo, dijo despacio, que alguien se aseguró de que esto quedara firmado antes de que cualquier cosa pudiera cambiar. No dijo más. No necesitaba decir más. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré la puerta de la calle entreabierta. Yo la había cerrado con llave al salir. Lo recordaba perfectamente. Me quedé parada frente a la puerta. 1 segundo. 2. 3. La madera estaba apenas separada del marco, solo unos centímetros, pero suficientes para que entrara el aire frío de la noche. La cerradura no estaba forzada. No había señales de golpe. Alguien había entrado con llave. En esta casa, además de yo, solo había 2 personas con llave. Rodrigo estaba en el hospital. Y Mateo. Entré despacio. Encendí las luces del pasillo. Caminé hacia el estudio con el folder apretado contra el pecho, como si eso fuera así protegerme de algo. El cajón del escritorio estaba cerrado. Abrí. El folder seguía ahí, en el mismo lugar donde yo lo había dejado. Pero algo estaba diferente. Las páginas estaban en orden inverso. La última página arriba, la primera abajo. Alguien lo había revisado y lo había devuelto, pero no recordaba en qué orden lo había encontrado. O no le importó que yo lo notara. Me senté en la silla de Rodrigo por primera vez en 40 años. Y entendí que el tiempo se me estaba acabando. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio con una libreta y un bolígrafo, escribiendo todo lo que recordaba. Fechas, nombres, conversaciones que en su momento me parecieron normales y que ahora, vistas desde este lado, tenían otro color. El viaje de Rodrigo a finales de febrero. Un cliente nuevo en el norte. 3 días fuera. Regresó con mejor humor del que se había ido. La llamada que Mateo recibió durante la cena de cumpleaños de mi nieta en marzo. Se levantó de la mesa, salió al jardín, habló 10 minutos en voz baja. Cuando volvió, cambió el tema de conversación antes de que alguien pudiera preguntarle algo. El 14 de marzo, la fecha del contrato. Rodrigo ese día había dicho que tenía reuniones todo el día. Llegó a casa a las 9 de la noche. Cenamos en silencio como casi siempre. Le serví la comida. Le pregunté cómo le había ido. Me dijo, bien, mucho trabajo. Eso era todo. 40 años de matrimonio reducidos a, bien, mucho trabajo. Y mientras yo recogía los platos, él ya había firmado un papel que cambiaba todo. A la mañana siguiente fui al hospital más temprano de lo usual. Rodrigo dormía cuando llegué.
Me senté en la silla junto a su cama y lo observé un momento. Ese hombre que yo había conocido a los 23 años. Que me había dicho, contigo quiero construir algo. En un parque una tarde de lluvia. Que había construido algo, sí, pero aparentemente no exactamente conmigo. Cuando abrió los ojos me miró con esa expresión tranquila que siempre tenía al despertar, como si el mundo no tuviera problemas antes de que él se acordara de ellos. Lorena, ya estás aquí. Siempre estoy aquí, le dije. Eso le causó algo, un parpadeo breve. No sé si fue culpa o solo cansancio. Le pregunté cómo había dormido. Me dijo que mal, que el monitor hacía ruido. Le pregunté si había comido. Me dijo que el desayuno del hospital era un castigo. Normal. Todo normal. Pero entonces le pregunté algo que no tenía planeado preguntar. Rodrigo, ¿has pensado en lo que pasa con la empresa si algo te llegara a pasar? Se quedó quieto un momento. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tuviste un infarto, dije con calma. Y la empresa es grande. Y yo no sé qué hay firmado, qué hay arreglado. ¿Qué pasa con todo eso si un día tú no estás? Me miró con esa expresión que yo conocía bien. La de, no te preocupes por eso. Todo está en orden, dijo. ¿En qué orden? Lorena. Su voz tenía ese tono, el de siempre, el de, ya estás complicando las cosas. Solo pregunto, dije. Mateo sabe lo que tiene que hacer. Yo confío en él. Y yo. Silencio. Tú no tienes que preocuparte por nada. Lo miré fijo. Claro, dije. Y cambié el tema. Pero lo que él no sabía era que esa respuesta me había confirmado algo que yo aún no quería terminar de creer. Que él sabía exactamente lo que había afirmado. Y que había decidido que yo no necesitaba saberlo. Esa tarde llamé a un abogado, no a cualquiera. Patricia me había dado un nombre. Una mujer llamada doctora Inés Carrasco, especialista en derecho societario y familiar. Patricia me dijo que era de las pocas personas que entendía tanto las leyes de empresa como las de matrimonio, y que eso era exactamente lo que yo iba a necesitar. Pedí una cita urgente. Me la dieron para el día siguiente. Esa noche, antes de dormir, busqué el nombre de Valentina Sousa Restrepo en Internet. No encontré mucho. Un perfil en una red profesional. Foto de una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, sonrisa segura. Consultora de negocios, decía el perfil. Especializada en reestructuración de empresas familiares. Reestructuración de empresas familiares. Me reí sola en la oscuridad. Fue una risa corta y sin humor. Seguí leyendo. Había trabajado con varias empresas en los últimos 5 años. Tenía un sitio web sencillo y profesional. No había fotos personales. No había manera de saber, mirando ese perfil, qué clase de relación tenía con mi esposo. Pero había algo más. En la sección de su perfil que listaba sus clientes anteriores, y entre varios nombres de empresas, estaba el nombre de la empresa de Rodrigo. Llevaban trabajando juntos desde hacía al menos 2 años. 2 años. Mientras yo estaba en casa sin saber nada. La oficina de la doctora Carrasco era pequeña pero ordenada. Ella era una mujer de unos 50 años, pelo gris recogido, mirada directa. El tipo de persona que no pierde tiempo en rodeos. Le entregué el folder. Lo leyó en silencio. Más rápido que Patricia, pero con la misma concentración. Cuando terminó, me hizo preguntas. Directas, precisas. ¿Cuál era el régimen patrimonial de mi matrimonio? ¿Había bienes a mi nombre? ¿Habían firmado algún acuerdo prematrimonial? Yo había participado de alguna forma en la empresa a lo largo de los años. Le respondí todo. Régimen de sociedad conyugal. Sí, la casa estaba a nombre de los dos. No, y ningún acuerdo prematrimonial. Y en cuanto a la empresa, no.
No había nada pires a mi nombre, pero le expliqué lo que había hecho durante años. Los contratos que revisaba, las llamadas al contador, las veces que había resuelto problemas que Rodrigo no sabía ni que existían. Ella escuchó todo. Después se recostó en su silla y me dijo: «Señora Lorena, lo que usted me está describiendo es una transferencia patrimonial significativa, realizada sin su conocimiento ni consentimiento, en el contexto de un matrimonio con sociedad conyugal. Dependiendo de cómo esté estructurado el capital de la empresa y de cuándo fue constituida, usted podría tener derechos sobre esas participaciones». ¿Podría? Necesito revisar más documentos para ser precisa. Pero lo que sí le puedo decir con certeza es esto. Hizo una pausa. Si su esposo sale del hospital y esos documentos desaparecen, su posición se complica mucho. La miré. ¿Qué me recomienda? Que me entregue esos documentos hoy. Hago copias certificadas. Y que no le diga ya a nadie que estuvo aquí. Me fui de esa oficina con el folder original bajo el brazo, y una copia quedó con ella. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía algo en la mano. Esa noche Mateo me llamó por teléfono. «Mamá, ¿cómo estás? ¿No fuiste al hospital en la tarde?» «Tenía cosas que hacer», le dije. «¿Qué cosas?» Era una pregunta natural entre madre e hijo, pero yo sabía que no era una pregunta natural. Era una verificación. Cosas del hogar, Mateo, trámites. Hice una pausa. ¿Por qué? Por nada, solo me preocupo. Su voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. «Oye, mamá, quería decirte algo. Con lo del papá, hay varios temas de la empresa que hay que atender. Cosas de administración. Puede que en los próximos días yo necesite venir a revisar algunos documentos del estudio». Silencio de mi parte. Breve. Controlado. ¿Qué documentos? Contratos, registros, cosas administrativas. Nada que te tenga que preocupar. «Claro», dije. «Avísame cuando quieras venir». Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Nada que te tenga que preocupar. Esa frase, la misma que Rodrigo llevaba décadas diciéndome. Ahora en boca de mi hijo. Lo habían aprendido bien. Al día siguiente fui temprano al estudio. Saqué el folder del cajón. Lo reemplacé con un folder vacío del mismo color, con algunas hojas en blanco adentro para que tuviera el mismo peso aproximado. Era una medida torpe, quizás, pero necesitaba tiempo. O escondí el original en un lugar que Mateo nunca revisaría. Dentro de una caja de zapatos en el fondo de mi closet, entre cartas viejas y fotografías que nadie miraba desde hacía años. Ese mismo día, antes de ir al hospital, pasé por la papelería y saqué fotocopias de cada página. Las puse en un sobre cerrado. El sobre lo dejé con Patricia. Ahora había 3 copias del documento. Una con la abogada, una con Patricia y el original conmigo. Que viniera Mateo a revisar el estudio. Que buscara lo que quisiera. Rodrigo mejoró más rápido de lo que los médicos esperaban. Al 6º día ya estaba caminando por el pasillo del hospital. Al 8º, insistía en revisar correos desde el teléfono. Los médicos lo regañaban. Yo no decía nada. Lo observaba. Lo miraba hablar con las enfermeras con esa seguridad que siempre tuvo. Lo miraba marcar números en su teléfono con la misma naturalidad de siempre. Y me preguntaba cuántas de esas llamadas eran para ella. Una tarde, mientras él dormía, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. No era una llamada. Era un mensaje. Yo estaba sentada a menos de 1 metro. La pantalla se iluminó apenas 1 segundo. El tiempo suficiente para ver las primeras palabras de la notificación, antes de que se apagara. «Rodrigo, necesito saber si...». El nombre del contacto no era Valentina. Era simplemente una letra. Vi
Uno guarda los nombres así cuando no quiere que nadie los reconozca. Eso también era información. Me levanté. Fui al baño. Me lavé las manos despacio frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos secos. No lloraba. Ya no. Estaba aprendiendo algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Que el dolor, cuando es suficientemente grande, en algún punto deja de doler y se convierte en claridad. Esa claridad me acompañó de regreso a casa. Entré, encendí las luces, puse agua a calentar, y entonces escuché un sonido en el pasillo. Un paso. Uno solo. Alguien estaba en la casa. No me moví. Me quedé parada junto a la estufa con la mano todavía sobre la perilla, escuchando. El silencio que siguió fue de ese tipo que no es realmente silencio. Tiene textura. Tiene peso. Es el silencio de alguien que también está escuchando. Conté hasta 5. Luego caminé despacio hacia el pasillo. Sin zapatos para no hacer ruido. Con la mano rozando la pared como si eso fuera a darme equilibrio. La puerta del estudio estaba entreabierta. Había luz adentro. Empujé la puerta despacio. Mateo estaba de pie frente al escritorio de su padre. Tenía el cajón abierto y tenía el folder en la mano. El folder vacío que yo había dejado ahí como señuelo. Me miró. Yo lo miré. Ninguno de los dos habló por un momento que se sintió mucho más largo de lo que fue. «Mamá». Su voz sonó controlada, casi casual. «No te escuché llegar». «Ya veo», dije. Miré el folder en su mano. Él siguió mi mirada. Lo depositó sobre el escritorio con una calma que me indicó que ya lo había revisado, que ya sabía que estaba vacío. «Vine a buscar unos documentos de papá», dijo. «Para la empresa. Hay cosas urgentes». «¿A estas horas?» «Los negocios no tienen horario, mamá». Me recargué en el marco de la puerta. «¿Con qué llave entraste, Mateo?» Una pausa breve, casi imperceptible. «Con la que siempre he tenido». «Nunca te di una llave. Me la dio papá, hace años». Puede que fuera verdad. Puede que no. No importaba demasiado en ese momento. Lo que importaba era que mi hijo estaba parado en el estudio de su padre, a las 9 de la noche, buscando un documento que yo ya había puesto a salvo, y que me miraba con esa expresión que mezclaba la justificación con algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía, muy ligeramente, a la incomodidad de quien sabe que fue descubierto. ¿Encontraste lo que buscabas?, le pregunté. Todavía no. Entonces ya puedes irte, dije. Mañana hablamos con tu padre presente. Algo cruzó su cara. Rápido, como una sombra. Mamá, no tienes que ponerte así. No me estoy poniendo de ninguna manera, le dije con toda la calma que tenía. Estoy diciéndote que esta es mi casa también, y que si hay documentos que revisar, se revisan con Rodrigo presente. Mateo me miró un momento más, y luego recogió su chaqueta del respaldo de la silla. «Buenas noches», dijo. Pasó junto a mí sin rozarme. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta principal abrirse y cerrarse. Me quedé en el estudio sola. El folder vacío seguía sobre el escritorio. Lo tomé, lo guardé en el cajón, lo cerré, y me senté en la silla de Rodrigo por segunda vez. Pero esta vez no tenía miedo. Esa noche llamé a la doctora Carrasco. Era tarde, pero ella había dicho que podía llamarla si algo urgente ocurría. Dejé un mensaje en su buzón. Le conté lo de Mateo. Le dije que el folder original estaba a salvo. Le pedí que acelerara lo que pudiera. Después me senté en la cocina con una manzanilla que no tomé y estuve pensando en Mateo de niño. Era un buen niño. Eso no lo puedo decir de otra manera porque es la verdad. Curioso, inteligente, sí, un poco terco desde pequeño, pero con un corazón que uno podía ver cuando bajaba la guardia. Lo había criado con todo lo que tenía.
Las noches de fiebre, los partidos de fútbol bajo la lluvia, las tareas de matemáticas que yo no entendía, pero que fingía entender para que él no se sintiera solo frente a los problemas. ¿En qué momento se convirtió en esto? No lo sé. Tal vez siempre estuvo ahí, esa semilla, o tal vez alguien la regó. Pensé en Valentina Sousa Restrepo, en su perfil profesional, en su especialidad en reestructuración de empresas familiares. Me pregunté si Mateo y ella habían planeado esto juntos, o si Rodrigo los había unido sin que ninguno de los dos lo buscara, o si había una historia entre ellos que yo no conocía todavía y que era más complicada de lo que imaginaba. Todas esas preguntas sin ninguna respuesta todavía. Pero había algo que sí sabía con certeza, que mientras yo había pasado 40 años siendo leal, siendo discreta, siendo la que no necesitaba saber, alguien había estado tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. Y eso se había terminado. Al día siguiente la doctora Carrasco me llamó temprano. Había hecho averiguaciones. La empresa de Rodrigo estaba constituida como sociedad, y dado el régimen patrimonial de nuestro matrimonio, las participaciones originales de Rodrigo habían sido adquiridas durante la unión. Eso me daba derechos. No automáticos, no simples, pero reales. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté. Significa que esa transferencia no necesariamente es válida sin su conocimiento y participación, dijo. Hay argumentos legales para impugnarla. ¿Y si Rodrigo la defiende? Eso complica las cosas, pero no las cierra. Hice una pausa. Doctora Carrasco, necesito saber algo más. Esa mujer, Valentina Sousa, ¿hay alguna manera de saber qué relación tiene con mi esposo, más allá de lo profesional? Un silencio breve del otro lado. Eso no es mi área, dijo con cuidado. Pero entiendo por qué lo pregunta. Y le diré algo. Para efectos legales, la naturaleza personal de esa relación puede ser relevante. Si hay una donación encubierta de bienes conyugales a una persona con quien el cónyuge mantiene o mantuvo una relación sentimental, eso tiene implicaciones adicionales. No dijo más. No necesitaba decir más. Colgué el teléfono. Me quedé parada en la cocina mirando por la ventana el jardín que yo había sembrado hace 15 años. Las bugambilias que Rodrigo siempre decía que crecían demasiado. El árbol de limón que plantamos cuando nació Mateo. 40 años de vida construida en este espacio. Y yo ni siquiera sabía quién era Valentina. Fui al hospital ese mediodía con una pregunta preparada. No iba a cita a confrontar. No todavía. Rodrigo seguía siendo un paciente cardíaco, y yo no era una mujer cruel. Pero necesitaba observar, necesitaba escuchar, necesitaba ver su cara cuando mencionara ciertas cosas. Llegué, y lo encontré de mejor humor, casi animado. Tenían el teléfono en la mano y lo guardó rápido cuando me vio entrar, con un gesto tan habitual que probablemente ni lo notaba ya. Yo sí lo noté. ¿Cómo amaneciste?, le pregunté. Mejor. Creo que mañana me dan de alta. Los médicos dijeron que faltan varios días todavía. Ya sabes cómo soy yo con los médicos. Me senté. Le pregunté si había desayunado. Me dijo que sí. Hablamos un momento de cosas sin importancia. El clima. Y los vecinos. Una tía lejana que había llamado a preguntar por él. Y entonces dije, con la misma naturalidad con que uno comenta el clima: Oye, Rodrigo, anoche vino Mateo a casa. Estaba buscando documentos en tu estudio. Una pausa pequeña, como el espacio entre dos latidos. Ah, sí, le pedí que revisara unas cosas. ¿Qué cosas? Documentos de la empresa. Nada importante. ¿Por qué no me avisaste a mí que iba a venir? Me miró. Esa mirada de siempre. La de no compliques lo que es simple. Lorena, son temas de negocios. Es mi casa, Rodrigo. También es la mía. Lo miré fijo.
Exactamente, dije. Él no respondió. Cambió el tema. Me preguntó si habían regado las plantas. Le dije que sí. Me preguntó cómo estaba Patricia. Le dije que bien. Pero en ningún momento me preguntó qué había encontrado Mateo. Eso me dijo todo. Si hubiera sido una búsqueda inocente, me habría preguntado si Mateo había encontrado lo que necesitaba. Cualquier persona normal preguntaría eso. Rodrigo no preguntó, porque Rodrigo ya sabía que no había nada que encontrar, o porque Mateo ya le había reportado. De cualquier manera, ambos sabían que el folder estaba vacío, y ninguno de los dos sabía dónde estaba el original. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Pasaron 3 días más. Días extraños, de superficie tranquila y fondo revuelto. Iba al hospital por las mañanas. Pasaba tiempo con Rodrigo. Hablábamos de cosas normales. Y todo el tiempo, yo sentía que debajo de esa normalidad había algo que ninguno de los dos nombraba. La doctora Carrasco me pidió más información. Yo le conseguí lo que pude. El registro mercantil de la empresa, que era público. Unas facturas viejas que guardaba en una carpeta en el armario de la cocina, de los años en que yo misma había gestionado proveedores. Un correo impreso de hace 3 años en el que Rodrigo me pedía que llamara al banco porque él no tenía tiempo, con el número de cuenta de la empresa. Pequeñas cosas, pero que demostraban que yo no había sido solo la esposa, que había participado, que había existido en ese negocio aunque nadie lo hubiera reconocido formalmente. Patricia me ayudó a organizar todo en una cronología. Éramos 2 mujeres de más de 60 años sentadas en su mesa de comedor con papeles esparcidos y café frío, construyendo un caso como si fuéramos detectives de alguna serie que nunca hubiéramos imaginado protagonizar. Hubo un momento en que Patricia se rió. ¿En qué estamos metidas, Lorena? Me reí también. Fue una risa genuina, breve, pero genuina, la primera en días. En lo que siempre debimos habernos metido, le dije. Ella asintió, y seguimos trabajando. El día que dieron de alta a Rodrigo, Mateo llegó al hospital con su carro para llevarlo. No me avisó. Supuse que era una omisión intencional, pero no dije nada. Llegué yo por mi cuenta, y cuando bajé del taxi vi el carro de Mateo frente a la entrada y a los 2 hombres ya saliendo. Rodrigo me vio y sonrió. «Ya te buscaba», dijo. «Aquí estoy». Mateo me saludó con un beso en la mejilla. Cordial, como si la noche en el estudio no hubiera existido, como si todo fuera exactamente normal. Subimos al carro, yo atrás con Rodrigo, Mateo manejando. Durante el trayecto hablaron de la empresa, de un proyecto que estaba por cerrarse, de una reunión que Mateo había tenido en nombre de su padre. Yo miraba por la ventana, escuchaba, y en algún momento Mateo dijo un nombre que soltó con la naturalidad de quien lo ha dicho muchas veces. Valentina dice que el contrato con ese cliente está listo para firmar. Silencio de una fracción de segundo. Rodrigo respondió. «Bien, que lo mande». Yo seguí mirando por la ventana. Las calles pasaban, los árboles, la gente en las aceras. Nadie me explicó quién era Valentina. Nadie consideró que yo pudiera preguntar. Eso también era una respuesta. Llegamos a casa. Instalé a Rodrigo en el cuarto. Le traje agua, sus medicamentos, el control de la televisión. Mateo se quedó en la sala un rato. Yo entré y salí de la cocina sin hablarle demasiado. Antes de irse, Mateo se me acercó en el pasillo. «Mamá, ¿podemos hablar mañana? Hay cosas que creo que deberías saber sobre la empresa, sobre los planes a futuro». Lo miré. «¿Ahora sí quieres que yo sepa?»
Algo cruzó su cara. Difícil de leer. Solo quiero que estés tranquila. Ya estoy tranquila, Mateo. Se fue. Cerré la puerta. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí despacio frente a la ventana oscura. Afuera no había nada que ver. Pero yo necesitaba mirar hacia algún lado que no fuera esa casa. Que no fuera ese matrimonio. Mas que no fuera esa versión de mí misma que había aceptado durante demasiado tiempo ser invisible. Mañana Mateo iba a venir a explicarme los planes a futuro. Lo que él no sabía era que yo ya había hablado con mi abogada esa mañana y que la doctora Carrasco había encontrado algo más en los registros públicos, algo que ni yo esperaba. Valentina Sousa Restrepo no solo era socia de la empresa de Rodrigo. Hacía 2 meses había registrado a su nombre una propiedad. Una propiedad que, según los registros, había sido transferida por Rodrigo Andrade Villanueva. Una transferencia sin pago registrado, igual que las participaciones societarias. Un regalo. Otra vez. Apagué la luz de la cocina. Caminé hacia el cuarto donde Rodrigo dormía con los medicamentos sobre la mesa de noche y el monitor de presión que los médicos habían enviado a casa. Me paré en el umbral un momento mirándolo. Dormía tranquilo. Como siempre. Con esa capacidad que tienen algunas personas de cerrar los ojos y dejar el mundo afuera. Yo nunca había podido hacer eso. Toda la vida había dormido a medias, con un oído atento por si algo pasaba. Con los hijos cuando eran pequeños. Con la casa. Con todo. Siempre alerta. Y mira para qué. Cerré la puerta despacio y fui a dormir a la habitación de visitas. Era la primera vez en 40 años que dormía en otra cama. Y curiosamente, esa noche dormí mejor que en toda la semana. A las 6 de la mañana me despertó el teléfono. No era Mateo, era un número desconocido. Dudé, contesté. Una voz de mujer, tranquila y directa, dijo: «Señora Lorena, soy Valentina Sousa. Necesito hablar con usted. Hay cosas que usted no sabe y que creo que tiene derecho a saber. Y cosas sobre su hijo». Me quedé con el teléfono pegado a la oreja sin decir nada. Valentina Sousa, ella llamándome a mí, a las 6 de la mañana, con esa voz que no temblaba. 1000 cosas pasaron por mi cabeza en los 2 segundos que tardé en responder. La rabia, la curiosidad, el instinto de colgar, el instinto opuesto, más fuerte, de escuchar. «¿Cómo tiene mi número?», le pregunté. Me lo dio una persona que trabaja con su esposo, alguien que también está preocupada por lo que está pasando. Una pausa breve. «Señora Lorena, entiendo que esto es extraño. Entiendo que usted no tiene ninguna razón para confiar en mí. Pero lo que tengo que decirle no puede esperar mucho más». «¿Por qué no?». «Porque Mateo está moviendo cosas más rápido de lo que usted cree». Silencio de mi parte. «¿Dónde quiere reunirse?», le pregunté. «Quedamos en una cafetería neutral, lejos del vecindario. Lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera vernos y contarle a alguien». Llegué 10 minutos antes de la hora. Pedí un café. Me senté de espaldas a la pared, de frente a la puerta, como había visto hacer en alguna película hace años y que ahora, por primera vez, tenía sentido práctico. Valentina llegó puntual. Era como en la foto de su perfil, pero más real, más cansada. Tenía el cabello recogido, ropa discreta y una carpeta bajo el brazo que depositó sobre la mesa antes de sentarse. Me miró directamente. «Gracias por venir». «No le agradezca todavía», le dije. «Todavía no sé qué quiere». Asintió, sin ofenderse. «Lo que quiero es que usted tenga la información completa, porque yo fui parte de algo que no entendí bien hasta que fue demasiado tarde. Y eso no me deja dormir». La estudié,
No parecía estar actuando, pero tampoco iba a creerle solo por eso. Cuénteme, dije. Valentina empezó desde el principio. Hacía 3 años Rodrigo la había contratado genuinamente como consultora. La empresa tenía problemas de estructura que ella había ayudado a resolver. Todo profesional, todo correcto. Durante el primer año, nada fuera de lo normal. Pero en el segundo año, Rodrigo empezó a hablarle de sus planes de retiro, de lo que quería dejarle a Mateo, de cómo quería asegurarse de que la empresa quedara en manos de alguien de confianza antes de que su salud declinara. Fue entonces cuando apareció Mateo. Valentina hizo una pausa. Se sirvió agua del vaso que estaba sobre la mesa. Mateo es muy inteligente, dijo, y muy encantador cuando quiere serlo. Yo no dije nada. Lo sabía. Y al principio eran reuniones de trabajo. Los 3 juntos. Luego Mateo empezó a llamarme solo, a consultarme cosas y a hablar de la empresa como si ya fuera suya. Valentina bajó la vista un momento. Hubo un período de unos 4 meses en que yo me dejé llevar por algo que no debí. Mateo es 15 años menor que yo, y yo debí haber puesto límites antes. La miré. Ella me devolvió la mirada con honestidad incómoda. Usted tuvo una relación con mi hijo. Breve, y un error. Pero sí. Respiré despacio. Siga, le dije. Valentina continuó. Cuando la relación con Mateo terminó, él cambió de tono completamente. Empezó a presionarla para que aceptara las participaciones societarias. Le dijo que era parte del plan de Rodrigo, que era la manera de proteger la empresa legalmente, o que había aspectos técnicos de la reestructura que requerían que ella tuviera participación formal. Ella aceptó, sin entender bien por qué. ¿Y la propiedad? Pregunté. Se detuvo. ¿Qué propiedad? La miré fijo. Hay una propiedad transferida por su nombre por mi esposo, sin pago registrado. ¿No sabe de qué hablo? El color de su cara cambió ligeramente. No, yo no sé nada de ninguna propiedad. La observé. Su sorpresa parecía genuina, demasiado específica para ser actuada. ¿Está segura? Señora Lorena, yo nunca pedí, ni acepté, ninguna propiedad de Rodrigo. Si hay algo registrado a mi nombre que yo no conozco. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo en voz más baja. Eso lo hizo Mateo. El silencio entre las dos duró varios segundos. ¿Cómo? Pregunté. Mateo tiene mi firma en varios documentos de la reestructura. Documentos que yo firmé creyendo que eran técnicos, que eran parte del trabajo. Su voz se tensó ligeramente. Si él usó esas firmas para algo más, yo no lo autoricé. Y eso me convierte en víctima también, señora Lorena. No solo en cómplice. Abrió la carpeta que había traído. Adentro había copias de correos, mensajes, documentos con anotaciones en los márgenes. Los empujó hacia mí. Traje todo lo que tengo. Me quedé en esa cafetería casi 2 horas. Leí cada documento que Valentina me dio. Le hice preguntas. Ella respondió todo, sin evasivas, con una franqueza que me resultaba difícil de ignorar, aunque quisiera. Lo que fui entendiendo, poco a poco, era esto. Rodrigo había querido genuinamente hacer una reestructura de la empresa para prepararla para el retiro. Eso era real. Lo que no era su plan original era darle participaciones a Valentina. Eso lo había diseñado Mateo, usando los documentos técnicos que Valentina firmaba como consultora. Mateo había construido una transferencia que en el papel parecía legítima, pero que en realidad servía a sus propios fines. ¿Cuáles fines? Si la empresa tenía un tercero externo como socio, con participaciones formales, era más difícil para mí reclamar derechos sobre ella en caso de que Rodrigo muriera o de que hubiera un proceso legal. Valentina era un escudo, una figura que complicaba el panorama y lo hacía más difuso.
Además, con Mateo al 40% y Valentina al 20%, Rodrigo había quedado al 40%. Mayoría simple pero no absoluta. Si Mateo y Valentina votaban juntos en cualquier decisión societaria, Rodrigo perdía. Ese era el plan. Y mi hijo le había tendido una trampa a su propio padre. Y de paso, me había borrado a mí del mapa antes de que yo supiera que existía ese mapa. Antes de levantarme de esa mesa le pregunté a Valentina una cosa más. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? Ella tardó en responder. Porque la semana pasada Mateo me llamó para pedirme que firmara un documento más. Un poder notarial que me daba a mí representación legal de la empresa en ciertas decisiones. Hizo una pausa. Cuando le pregunté para qué lo necesitaba, me dijo que era por si Rodrigo tenía una recaída de salud y había que actuar rápido. Pero la redacción del documento era demasiado amplia, demasiado permanente. Me quedé quieta. Ese documento le hubiera dado a Mateo control real de la empresa a través de usted. Sí. ¿Lo firmó? No. ¿Y Mateo? No ha llamado desde entonces, pero sé que no va a quedarse quieto. La miré un momento más. ¿Está dispuesta a hablar con mi abogada? No dudó. Sí. Si esta historia te está llegando al fondo, dale like. Lo que viene ahora es lo que cambia todo. Esa tarde llamé a la doctora Carrasco y le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Señora Lorena, esto es más serio de lo que parecía al principio. Lo sé. Si lo que Valentina dice es cierto, y si puede probarlo con esos documentos, estamos ante una posible falsificación de firmas o uso indebido de documentos firmados en blanco. Eso es materia penal, no solo civil. ¿Qué significa eso para Mateo? Otra pausa. Significa que su hijo podría enfrentar cargos. Lo dejé aterrizar. Mateo, mi hijo, 34 años. El niño que yo había cargado con fiebre a las 3 de la mañana. El que aprendió a leer en mis rodillas. ¿Y para Rodrigo? Eso depende de cuánto sabía y de cuándo lo supo. Si fue un participante activo en el plan de Mateo, su situación es complicada. Si fue también víctima de su propio hijo, eso cambia la dinámica completamente. Cerré los ojos un momento. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es? Hablando con él, dijo la doctora Carrasco. Pero con cuidado, y con todo lo que tiene en la mano primero. Esa noche Rodrigo estaba sentado en la sala cuando llegué. Tenía mejor aspecto que en el hospital. El color había vuelto a su cara. Tenía una taza de té sobre la mesita y la televisión encendida sin volumen, mirándola sin verla. Me senté frente a él, no en el sillón de siempre, en la silla recta que quedaba justo enfrente, la que usábamos cuando alguien venía de visita. Él lo notó. Me miró. ¿Pasó algo? Sí, le dije. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué pasó? Necesito que me cuentes sobre el 14 de marzo. Su cara no cambió de golpe. Cambió despacio. Como cuando el agua empieza a moverse antes de que llegue la corriente. Un pequeño ajuste en los ojos. Una tensión mínima en la mandíbula. ¿Qué quieres saber del 14 de marzo? Lo que firmaste. ¿Por qué lo firmaste? ¿Y qué sabías de los planes de Mateo? Silencio. Largo. Lorena, no me digas que no me preocupe, le dije con calma. No me digas que son temas de negocios. No me digas que ya está arreglado. Hice una pausa. Dime la verdad, por primera vez en mucho tiempo. Rodrigo me miró, y vi algo que no esperaba ver. No fue arrogancia, fue cansancio. Un cansancio profundo y viejo que se parecía, si uno lo miraba bien, a la culpa. ¿Cuánto sabes?, me preguntó en voz baja. Suficiente, le dije, pero quiero escucharlo de ti. Rodrigo se recostó en el sillón. Miró el techo un momento. Luego me miró de nuevo.
y empezó a querer hablar. La historia que me contó Rodrigo esa noche no era la que yo esperaba. O no del todo. Sí había querido hacer una reestructura. Sí había pensado en el retiro. Sí le había dado participaciones a Mateo, convencido de que era lo correcto. Pero Valentina no había sido idea suya. Mateo le había propuesto incluirla como figura técnica para darle solidez legal al proceso. Le había explicado que era necesario tener un socio externo para ciertos trámites. Rodrigo, confiando en su hijo, había firmado donde Mateo le indicó. ¿Y la propiedad?, le pregunté. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué propiedad? Se lo expliqué. Vi cómo su cara cambiaba mientras yo hablaba. Primero confusión, luego algo más duro. Yo no transferí ninguna propiedad a nadie, dijo. Está en los registros públicos, Rodrigo, a nombre de Valentina Sousa. Silencio. Ese no fui yo. Lo miré. Entonces fue Mateo. Rodrigo no respondió, pero su silencio era una respuesta, y en ese silencio algo se rompió entre nosotros. No de golpe, no con ruido, sino de esa manera silenciosa en que se rompen las cosas que llevan mucho tiempo frágiles. Rodrigo había confiado ciegamente en su hijo, y su hijo lo había usado. A él y a mí. Y a una mujer que no había entendido bien en qué se estaba metiendo. Rodrigo apoyó los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos. No lloró. Rodrigo nunca lloraba. Pero se quedó así, quieto, durante un tiempo que se sintió muy largo. Yo no me moví, no dije nada. Simplemente lo dejé estar ahí, con lo que acababa de entender. Porque a veces eso es lo único que se puede hacer. Antes de que esa noche terminara, Rodrigo dijo algo que no esperaba. Lorena, sé que te he fallado. No respondí de inmediato. No solo con esto, siguió. En muchas cosas, durante mucho tiempo. Miré la taza fría sobre la mesita, las manos de ese hombre que yo había conocido tanto y tan poco, al mismo tiempo. Lo sé, dije finalmente. ¿Qué vas a hacer? Lo miré. Lo que debía haber aprendido a hacer hace mucho tiempo, le dije. Protegerme. Rodrigo asintió despacio. No protestó. No preguntó qué significaba eso exactamente. Y eso, curiosamente, fue lo más honesto que habíamos sido en años. Me levanté. Recogí mi taza. Me fui a la cocina. Y justo cuando estaba enjuagándola en el fregadero, escuché que el teléfono de Rodrigo sonaba en la sala. Escuché su voz responder. Una pausa. Y luego, en un tono que no había escuchado antes. Frío. Cortado. Dijo: Mateo, necesito que vengas mañana. Tenemos que hablar tú y yo. Apagué el grifo. Me quedé quieta en la oscuridad de la cocina. Mañana. Todo iba a cambiar mañana. Esa noche no pude dormir. No por miedo. Ya había pasado el miedo. Lo que me mantenía despierta era algo diferente. Algo más parecido a la vigilia de quien sabe que al día siguiente empieza algo que no tiene reversa. Como la noche antes de una operación importante. Uno sabe que va a entrar. Uno sabe que no puede saber exactamente cómo va a salir. Pero ya tomó la decisión. Me quedé en la habitación de visitas con los ojos abiertos mirando el techo. Pensé en los años. No en los malos, que son los que más fácil se recuerdan cuando uno está herido. Pensé en los buenos también, porque existieron. Las vacaciones cuando Mateo era niño, y Rodrigo se reía con esa risa grande que tenía cuando estaba de verdad relajado. Los domingos de mercado cuando yo elegía las frutas, y él cargaba las bolsas sin quejarse. La noche que me dijo que yo era la persona más constante que había conocido en su vida, y yo no supe si eso era un cumplido o una descripción de algo que él daba por sentado. Constante. Sí. Eso había sido yo. Constante mientras él tomaba decisiones sin consultarme.
Constante mientras mi hijo aprendía a tratarme como parte del mobiliario de la casa. O constante mientras todo se movía alrededor de mí y yo creía que eso era estabilidad. No era estabilidad, era invisibilidad. Y la diferencia entre las dos es que la invisibilidad no te protege. Solo te deja fuera del cuarto donde se toman las decisiones. A las 7 de la mañana ya estaba en la cocina. Hice café. Preparé el desayuno de Rodrigo con los ajustes que los médicos habían indicado. Sin sal, sin grasas, fruta, pan tostado sin mantequilla. Lo puse en una bandeja y lo llevé al cuarto. Rodrigo estaba despierto. Me miró cuando entré. «Gracias», dijo. Una palabra simple, pero la dijo de una manera diferente a como la decía normalmente. Sin automatismo, con peso. «¿A qué hora le dijiste a Mateo que viniera?», le pregunté. «A las 10». Asentí. «Rodrigo, cuando hables con él, necesito estar presente». Me miró. «Ah, Lorena». «No te estoy pidiendo permiso», dije con calma. «Te estoy diciendo cómo va a ser». Silencio. Luego, muy despacio, asintió. Llamé a la doctora Carrasco antes de las 8. Le conté lo de la noche anterior, la conversación con Rodrigo, lo que él sabía y lo que no sabía, lo de la propiedad, su reacción. Ella escuchó todo. «¿Rodrigo está dispuesto a cooperar?», preguntó. «Creo que sí. Está golpeado. Su hijo lo usó y él lo sabe». «Eso puede ser útil, pero necesito que entienda algo, señora Lorena. La cooperación de Rodrigo no borra sus propias responsabilidades en esta historia. Él firmó la transferencia de participaciones. Aunque Mateo lo haya manipulado, Rodrigo es adulto y firmó». «Lo entiendo. ¿Y usted? ¿Qué quiere que pase al final de todo esto?». Me quedé un momento en silencio. Era la pregunta que yo misma me había estado evitando hacerme con precisión. Era más fácil pensar en los pasos inmediatos, en los documentos, en los registros, en las pruebas. Más difícil era responder qué quería yo, Lorena, al final de todo el camino. «Quiero que lo que se hizo sin mi consentimiento se deshaga», dije. «Quiero que quede claro, en papel y ante quien sea necesario, que yo existí en este matrimonio y en esta familia, que no soy una firma que falta ni un nombre que sobra». La doctora Carrasco tardó un momento en responder. «Eso se puede hacer», dijo. «No va a ser rápido, no va a ser sin costo, pero se puede hacer». «¿Y Mateo?». «Eso depende de hasta dónde quiera llegar usted». No respondí de inmediato. «Por ahora», dije, «dejemos que llegue a las 10». Mateo llegó puntual. Siempre había sido puntual. Eso lo había heredado de Rodrigo. Entró con una bolsa de panadería, pan dulce que sabía que a su padre le gustaba y que los médicos le tenían restringido. Un gesto calculado, la imagen del hijo atento que trae el desayuno. Me saludó con un beso en la mejilla como siempre. «Buenos días, mamá». «Buenos días». Lo llevé a la sala. Rodrigo ya estaba sentado ahí, en su sillón, con una expresión que Mateo no había visto antes en su padre. O si la había visto, no la había registrado. Era la expresión de alguien que ya sabe y que está esperando. Mateo dejó la bolsa sobre la mesa. Se sentó. Miró a su padre. Luego me miró a mí. «¿Va a quedarse, mamá?». «Sí», dijo Rodrigo. Algo pequeño cambió en la postura de Mateo. Casi imperceptible. Una ligera reorganización de los hombros. «Bueno», dijo. Y sonrió. «¿De qué quieren hablar?». Rodrigo habló primero. Le preguntó directamente sobre la propiedad. Sin rodeos, sin introducción. Solo el nombre del inmueble, la dirección, la fecha de transferencia. Mateo no parpadeó. «Eso fue parte de la reestructura, papá.
Un activo que se reorganizó para protegerlo legalmente. Valentina lo administra técnicamente, pero pertenece a la empresa. No está Aqua a nombre de la empresa, dijo Rodrigo. Está Mirja a nombre de Valentina Sousa, personalmente. Una pausa. Es un tecnicismo legal. La doctora Carrasco. No menciones a la doctora Carrasco, dije yo. Mateo me miró. ¿Perdón? Que no menciones a la doctora Carrasco. Repetí con calma. Porque la doctora Carrasco es mi abogada, y todo lo que hay en esos registros ya está en sus manos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía bordes. Mateo me miró con una expresión que yo nunca le había visto. No era enojo, no era sorpresa exactamente. Era algo más parecido al recálculo. El gesto de alguien que está evaluando rápidamente un escenario que no esperaba. ¿Tu abogada?, dijo finalmente. «Mi abogada». «¿Desde cuándo tienes abogada?» «Desde que encontré los documentos en el cajón de tu padre». Otro silencio. «Mamá, esto es un malentendido. Hay cosas que tú no entiendes del mundo empresarial y...» «No termines esa frase», le dije. Lo dije sin alzar la voz, sin dureza en el tono, con la misma calma con que uno le dice a un niño que se detenga antes de que cometa un error del que no va a poder volver. Mateo cerró la boca. Rodrigo lo miraba. Lo que pasó en esa sala durante la siguiente hora fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. No por los gritos. No hubo gritos. Fue difícil precisamente porque no los hubo. Mateo intentó varias versiones de la misma historia, que todo era legal, que era para proteger a la familia, que yo no tenía el contexto completo, que Rodrigo había estado de acuerdo con todo. Cada vez que decía algo, yo o Rodrigo señalábamos un punto específico donde la historia no cerraba. La firma de Valentina en documentos que ella no recordaba haber firmado para ese fin. La propiedad que no estaba en ningún plan de reestructura que Rodrigo hubiera autorizado conscientemente. El poder notarial que Mateo había intentado que Valentina firmara la semana anterior. Con cada punto, algo en Mateo se iba tensando, como una cuerda que se jala desde los dos extremos. En algún momento dejó de buscar explicaciones. Se quedó quieto. Y entonces dijo algo que no esperaba. Lo hice porque sabía que si no lo hacía yo, esto iba a terminar mal para todos. Rodrigo lo miró. ¿Qué significa eso? Mateo tardó en responder. Significa que vi cómo estaba la empresa hace 2 años. Los números reales, papá, no los que tú veías. Había problemas que nadie te estaba contando, deudas que se estaban acumulando. Yo intenté hablarte de eso 3 veces, y las 3 veces me dijiste que ya estaba manejado. Rodrigo no respondió. La reestructura era necesaria. Lo que hice fue proteger lo que queda, protegerte a ti. ¿A mí?, dijo Rodrigo. ¿O a ti? Silencio. A los dos, dijo Mateo en voz baja. Creí que a los dos. No sé si creerle. Eso es lo honesto. No sé si esa historia de las deudas y los problemas financieros es verdad o es otra capa de la misma manipulación. No sé si Mateo realmente creyó que estaba protegiendo algo o si eso es lo que uno se dice a sí mismo cuando ya tomó una decisión que no tiene justificación limpia. Lo que sí sé es que en ese momento, mirando a mi hijo sentado en esa sala con los hombros caídos y una expresión que no había visto desde que era adolescente y se metía en problemas, sentí algo complicado. No fue ternura exactamente, tampoco fue compasión pura. Fue el reconocimiento de que las personas que nos hacen daño no siempre son monstruos. A veces son personas que tomaron decisiones equivocadas desde un miedo que nunca supieron nombrar. Y eso no las absuelve, pero sí cambia ligeramente el color de todo.
No lo dije en voz alta, lo guardé para mí. Cuando Mateo se fue, Rodrigo y yo nos quedamos solos en la sala. La bolsa de pan dulce seguía sobre la mesa, sin abrir. Rodrigo la miró un momento. Luego miró hacia la ventana. «¿Qué vaya a pasar ahora?», preguntó. «Eso depende de varias cosas», dije. «¿De qué cosas?». «De lo que tú decidas hacer. De si estás dispuesto a corregir lo que se hizo mal. De si la cooperación que me diste anoche en palabras me la vas a dar también en acciones». Me miró. «¿Y si lo hago? ¿Qué pasa con nosotros?». Era una pregunta justa, una que yo había estado evitando hacerme con precisión, porque la respuesta no era simple. «No lo sé todavía», le dije. «Pero lo que sí sé es que no voy a quedarme en un matrimonio donde sigo siendo invisible. Si algo cambia entre nosotros, tiene que cambiar de verdad. No solo lo legal, todo». Rodrigo asintió despacio. «Tienes razón». 3 palabras, las más difíciles para ese hombre y las más necesarias para mí. No resolví nada con ellas, pero era un principio. Esa tarde fui a ver a Patricia, le conté todo. La reunión con Valentina, la conversación con Rodrigo, la mañana con Mateo. Lo escuchó todo sin interrumpir, con ese café que siempre preparaba demasiado cargado y que yo tomaba igual porque con Patricia todo tenía un sabor distinto. Cuando terminé, se quedó callada un momento. «¿Cómo estás?», me preguntó. No me preguntó qué ibas a pasar. No me preguntó qué ibas a hacer. Me preguntó cómo estaba yo. Eso fue suficiente para que algo en mí se aflojara. «Cansada», dije. «Muy cansada». «Normal. Pero también no sé cómo describirlo. Más entera que hace 10 días. Patricia asintió. «Eso es lo que pasa cuando uno deja de aguantar», dijo. «Que uno se recupera a sí mismo». Me quedé con eso. Me lo quedé guardado en algún lugar adentro donde no llegara el ruido de los próximos días. Porque los próximos días iban a tener ruido. Lo sabía. Las llamadas de abogados, los documentos, las conversaciones difíciles. Tal vez Mateo con más versiones de su historia. Tal vez Rodrigo con sus propias dudas y sus propios retrocesos. Nada iba a ser limpio ni rápido. Pero yo ya tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía información. Tenía representación legal. Tenía a Valentina dispuesta a hablar. Tenía a Patricia a mi lado. Tenía, aunque fuera frágil todavía, la disposición de Rodrigo de reconocer lo que había pasado. Y tenía algo más que todo eso. Me tenía a mí misma, con claridad, con los ojos abiertos, con 63 años que ya no me pesaban como disculpa, sino como experiencia. Si llegaste hasta aquí acompañándome, no te vayas todavía. Suscríbete. Lo que sigue es donde todo se define. Esa noche, antes de dormir, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Mateo. «Mamá, necesito que sepas que lo que hice no fue para hacerte daño a ti. Nunca fue contra ti». Lo leí 2 veces. No respondí. Pero pensé en esa frase, en lo que decía y en lo que no decía. No fue para hacerte daño a ti. Como si el daño que no es intencional no fuera daño. Como si no importar en los planes de alguien fuera mejor que importar de mala manera. Como si el olvido fuera más amable que la maldad. No, Mateo. El daño no intencional también duele. A veces más. Porque significa que ni siquiera existías suficiente en la mente del otro como para ser considerada una víctima potencial. Simplemente no estabas en el cálculo. Eso era lo que me habían hecho. No me habían odiado. Me habían omitido. Y entre las 2 cosas, la segunda era la que más trabajo me iba a costar perdonar. 3 semanas después, la doctora Carrasco presentó una impugnación formal de la transferencia societaria.
basada en la falta de consentimiento conyugal, basada en los documentos de Valentina que demostraban el uso indebido de sus firmas, basada en el testimonio de Rodrigo, que firmó una declaración reconociendo que no había autorizado la transferencia de la propiedad. Mateo contrató su propio abogado. Eso dolió. No voy a mentir y decir que no dolió. Verlo llegar a esa primera audiencia con traje oscuro y un abogado joven a su lado, sin mirarme directamente, fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Ese niño que yo había criado, esa persona que llevaba mi sangre y la de Rodrigo, sentado al otro lado de una mesa legal, como si fuéramos adversarios en una historia que ninguno de los dos había elegido exactamente. O que todos habíamos elegido, de alguna manera, con cada decisión pequeña de los últimos años. Pero seguí adelante, porque era lo que había que hacer. El proceso legal duró 4 meses. No voy a describir cada audiencia, cada documento, cada llamada con la doctora Carrasco que terminaba con más preguntas que respuestas. No porque no importaran, sino porque no es ahí donde está la historia real. La historia real estaba en los espacios entre esas cosas. En el desayuno silencioso con Rodrigo un martes cualquiera, cuando él puso su mano sobre la mía sin decir nada, y yo no la quité. En la tarde que Mateo llamó llorando, y yo escuché sin interrumpir, pero tampoco le dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien. En la noche que Patricia y yo nos quedamos hasta las 11 con una botella de vino barato, celebrando que el juez había admitido la impugnación, riendo como 2 muchachas que no éramos hace mucho tiempo. La historia real estaba en mí, en lo que fui aprendiendo sobre mí misma durante esos 4 meses. La impugnación prosperó parcialmente. Eso significa que no ganamos todo. La realidad legal rara vez es tan limpia como uno quisiera. La transferencia de las participaciones societarias fue declarada nula en lo que correspondía a mi porción de derechos conyugales. Eso significó que una parte de lo que Rodrigo había cedido sin mi consentimiento tuvo que revertirse o compensarse. No de manera perfecta, no de la manera que yo habría diseñado si el mundo fuera justo de forma matemática, pero revertirse. Valentina cooperó completamente con el proceso. Presentó todos sus documentos. Testificó sobre el uso que Mateo había hecho de sus firmas. Al final, el juez determinó que ella había sido instrumentalizada en el esquema, y sus participaciones también fueron objeto de revisión. Valentina perdió lo que nunca había pedido tener. Y en algún momento extraño del proceso, sin que ninguna de las dos lo planeara, terminamos siendo 2 mujeres que se habían hecho daño sin querer y que se entendían mejor que cualquier otra persona en esa historia. No somos amigas, tampoco somos enemigas. Somos 2 personas que se cruzaron en la parte más complicada de sus vidas y salieron caminando por lados distintos, pero sin deberle nada a la otra. Eso también es una forma de resolución. Mateo. Este es el punto donde me detengo más, donde respiro más despacio. El abogado de Mateo negoció. Rodrigo, cuando llegó el momento de decidir si llevaba el tema de la propiedad al ámbito penal, eligió no hacerlo. Yo no estuve completamente de acuerdo con esa decisión. Se lo dije. Tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio alrededor de esa mesa. Rodrigo me dijo: «No puedo mandar a la cárcel a mi hijo, Lorena». Yo le dije: «No te estoy pidiendo que lo hagas por mí. Te estoy pidiendo que entiendas que lo que él hizo tuvo consecuencias reales». «Lo sé». «¿Lo sabe él?» Silencio largo. «Eso va a depender de lo que pase de aquí en adelante», dijo Rodrigo. No fue la respuesta perfecta, pero fue honesta.
Y a esas alturas yo había aprendido a distinguir entre la honestidad imperfecta y la mentira cómoda. Mateo no fue a juicio penal, pero tampoco salió sin consecuencias. La empresa fue reestructurada de verdad esta vez, con abogados de ambas partes, con mi nombre en los documentos que correspondía que estuviera. Mateo mantuvo una participación menor, bajo condiciones que la doctora Carrasco supervisó con precisión quirúrgica. No era lo que él había planeado. Estaba muy lejos de lo que había planeado. Y tuvo que sentarse frente a mí en esa sala y escucharme hablar. No grité. No lloré. No le dije las cosas terribles que había ensayado en mi cabeza durante semanas. Le dije la verdad simple, que lo que más me había dolido no era el dinero, ni los documentos, ni los registros. Era que ni él ni su padre habían considerado, en ningún momento del proceso, que yo existía, que tenía derechos, que tenía un nombre, que había estado ahí durante 40 años construyendo algo junto a ellos, aunque nunca me hubieran dado el crédito. Mateo me escuchó. No se defendió. Al final dijo: «Lo siento, mamá». 2 palabras que no resuelven nada y que al mismo tiempo son el único principio posible de algo. Las recibí. No las guardé como si fueran suficientes, pero las recibí. ¿Y Rodrigo? Rodrigo y yo seguimos en la misma casa. Eso también es una decisión que tomé con los ojos abiertos, no por costumbre ni por miedo. Me lo preguntaron mis amigas. Me lo preguntó Patricia directamente una tarde. Me lo pregunté yo misma muchas noches. Y la respuesta que encontré fue esta. Quedarse no siempre es rendirse. A veces quedarse, en los propios términos, es el acto más radical que una puede hacer. Rodrigo cambió. No de golpe, no de manera dramática. No se convirtió en otro hombre. Siguió siendo el mismo con sus silencios y su terquedad y su dificultad para decir ciertas cosas en voz alta. Pero había cosas nuevas. Me preguntaba mi opinión sobre decisiones de la empresa, no como cortesía, como genuina consulta. Al principio me resultaba extraño, como cuando uno lleva años usando el brazo izquierdo y de pronto le enseñan que también tiene brazo derecho. Pero me fui acostumbrando. Empezamos a cenar juntos de verdad, con conversación, con los teléfonos en otro cuarto, con esa atención que se le da a alguien cuando uno decide que merece ser visto. No es una historia de amor recuperado como en las películas. Es más tranquila que eso, más honesta. Es 2 personas mayores aprendiendo, tarde pero todavía a tiempo, a tratarse como socios reales. Y hay algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Mi nombre en un documento de la empresa. Suena pequeño, suena administrativo, pero el día que la doctora Carrasco me mostró el nuevo acuerdo societario, con mi nombre ahí, en ese renglón donde antes no estaba, algo en mí se asentó de una manera que no sé describir bien. 40 años. 40 años de llamadas al contador, de contratos revisados en silencio, de problemas resueltos que nadie sabía que yo había resuelto. Y ahora había un papel. Un papel que decía que yo había existido, que existía. La doctora Carrasco me miró cuando lo firmé. «¿Cómo se siente?», me preguntó. Pensé en esa pregunta un momento. Como si finalmente hubieran contado mi voto, le dije. Ella sonrió. «Siempre contó», dijo, «solo que nadie lo estaba registrando». «Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero pedirte algo. No es difícil. Dale like a esta historia, porque cada like le dice al canal que vale la pena seguir contando historias de mujeres que estuvieron en silencio demasiado tiempo y que un día decidieron hablar. Y suscríbete, si todavía no lo has hecho, para que la próxima historia también te llegue. Hoy tengo 63 años y algunos meses. Los cuento diferente ahora.
Antes los años me pesaban como una cuenta regresiva hacia algo que no sabía nombrar. Hacia la vejez, hacia la irrelevancia, hacia ese lugar donde las mujeres como yo se vuelven decorado de la historia de otros. Ahora los cuento como lo que son. Tiempo que viví, tiempo que sobreviví, tiempo que por fin estoy usando para mí. Salgo más. Llamo a mis amigas sin esperar que sea una ocasión especial. Retomé un curso de historia del arte que había dejado a medias hace 12 años, porque entonces no tenía tiempo. O eso me decía. Fui al médico por mis propias molestias, no solo para acompañar a Rodrigo a sus controles. Cosas pequeñas, que son las cosas más grandes. A veces pienso en la versión de mí que abrió ese cajón entreabierto aquella noche. La mujer cansada que llegó del hospital sola, que encendió una luz en la oscuridad sin saber lo que iba a costarse encontrar. Que tomó un folder casi sin pensar, movida por algo que no era curiosidad, sino algo más antiguo. Algo que llevaba años acumulándose debajo de la superficie sin nombre. Pienso en ella con mucha ternura, porque no sabía lo que estaba haciendo y lo hizo igual. Porque tenía miedo y siguió adelante. Porque en ese momento, sin saberlo, estaba eligiéndose. Y eso es lo que quiero dejarles a ustedes que me están escuchando. No la historia del proceso legal. No la lista de lo que hice bien o mal. No el manual de cómo enfrentar una situación como la mía, porque cada situación es diferente y cada mujer llega a su momento de distinta manera. Lo que quiero dejarles es esto. El cajón entreabierto existe en todas nuestras vidas. La señal de que algo no cuadra. La incomodidad que llevamos años nombrando como cansancio, o como exageración, o como que así son las cosas. Ese momento en que algo en nosotras sabe, aunque todavía no sepa qué. No lo ignoren. No lo cierren con llave y vuelvan a la cama. Abran. Con miedo. Con manos temblorosas. Sin saber exactamente qué van a encontrar. Abran igual. Porque del otro lado no siempre hay algo terrible. A veces del otro lado están ustedes mismas, esperándose. Y si esta historia resonó en ti de alguna manera, si hay algo que reconociste en estas palabras, aunque tu historia sea diferente a la mía, escríbelo en los comentarios. No importa si es poco, no importa si solo es una palabra. Aquí estamos, todavía aprendiendo. Todavía de pie.